Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde usted se encuentre. Les saludo desde acá, desde la ciudad mágica Orlando, en el estado de la Florida, en el país de las estrellas, como le llaman por acá. Estamos comenzando nuestra nueva programación. Hoy día vamos a tener un tema muy interesante y también tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde el país de Suecia. Estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes. Saludo a nuestro camarógrafo que está allá en Santiago de Chile. Yo estoy acá en el país del norte y nuestro invitado está en Europa. ¿Qué les parece? Estas son las comunicaciones. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro querido obispo Mario Arévalo desde Suecia. ¿Cómo está mi obispo? Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi obispo Héctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente. Le bendecido parte del Señor por compartir con ustedes esta tarde, noche para mí, de tanta diferencia de horas, de kilómetros a la distancia, que Dios hace posible todas estas cosas. Así que ¿Qué hora tiene contento, usted? ¿Qué hora? bendecido. Bueno, son 6 horas de diferencia, ¿no es cierto? Así es, aquí son las 9:34 aquí en Estocolmo. Bueno, ¿cómo está la familia? Bien, gracias al Señor. Bueno, ya todo en casa, descansando de la rutina laboral. Bueno, fin de semana no se trabaja, algunos tenemos que trabajar, pero lo demás, bien, gracias a Dios. Originariamente, ¿de dónde es mi obispo? Yo soy de Valparaíso, mi familia es sureña, son de Valdivia, de Corral, y tuve el placer de nacer en Valparaíso. El único Valparaíso. ¿Usted vio el de otro ahí día somos. el incendio que hubo en Valparaíso? ¿Cuándo fue? Por ahí, por enero, diciembre, no me acuerdo, pero un incendio terrible que uno miraba. Yo tengo una familia de amigos que se salvó, pero se salvaron por poco, salieron arrancando y caían las astillas ardiendo en la camioneta y estaban muy asfixiados. Fue terrible eso, ¿no? Bueno, han habido muchos incendios en Valparaíso porque sabemos que cuando se quema una casa, mínimo son 30, 50 casas porque están todas pegadas en los cerros. Por misericordia de Dios, yo tuve no sé si decir el privilegio, pero estuve en el primer incendio que hubo en el Cerro Cordillera, el grande que hubo. Y cuando yo asistí a ayudar, porque en ese entonces pertenecía a la Armada, era bombero de rescate, salí en ayuda de los vecinos. Trabajé ahí y era estar peor que en una guerra, ver los niños cruzando la calle, el fuego. Es una experiencia personal que es muy impactante. Entonces, cuando uno pasa uno puede dar imagen al siniestro que se produce en estos incendios. Y este es el último que se perdieron muchas viviendas, iglesias, ¿para qué decir animales? Fue trágico, fue realmente trágico. ¿Sabe que iba una De hecho, familia de todavía, Santiago? Perdón, ¿sí? de hecho, todavía hay gente que todavía no se ha podido recuperar, ni siquiera tienen hogares todavía, a la fecha. Correcto. Sí, sí, sí. Lamentablemente eso lleva su rato y yo me acuerdo de un pueblito ahí de la sexta región, creo que fue el año pasado también, que desapareció todo, prácticamente todo, 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 todo. Hoy día quiero que podamos compartir, mi obispo, vamos a hablar de uno de los temas que tiene mucha fuerza en nuestro diario vivir, son las comunicaciones. Fíjense que en la teocracia nosotros manejamos los 7 montes. De alguna manera la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla de toda la esfera en donde el hombre se mueve. Y a pesar de que no aparece descrito como los montes, bueno, usted sabe que también la Trinidad no aparece así abiertamente nombrada, pero ahí está la Trinidad. Entonces, en la teocracia, en el gobierno de Dios, Dios comienza, ¿no es cierto?, gobernando al hombre, Él lo crea y así termina la Biblia, estableciendo la teocracia, el gobierno de Dios en la historia de la humanidad. Y tenemos 7 montes. Hoy día vamos a hablar de los medios de comunicación, que es el primer monte, en el cual también en la antigüedad, ¿no es cierto?, había mensajeros que llevaban el mensaje de Dios
y también de pueblo en pueblo, y eso era muy importante, sobre todo en la guerra. En la guerra tener un mensajero y una buena comunicación era muy importante porque eso cambiaba definitivamente el triunfo o la derrota. También el otro monte que manejamos en la teocracia es el gobierno. Creemos que Dios tiene que gobernar en los medios de comunicación y también en la esfera de gobierno. No creemos nosotros que la política es del diablo. Creo yo, y usted, mi obispo, usted tiene toda la libertad de expresarse de acuerdo a su experiencia, y por eso que queremos compartir con ustedes de acuerdo a su experiencia, su opinión personal. No tiene por qué estar de acuerdo con nosotros, y lo que queremos es que se enriquezca el programa. También tenemos el gobierno como otro de los montes. Creemos que Dios tiene que gobernar en la Casa Blanca, en el Palacio de Gobierno, en la moneda, porque desde ahí, ¿no es cierto?, tendremos un país mucho mejor. También el monte de la educación. El monte de la educación, ese monte, el primero, los medios de comunicación, el principado que dirige este monte se llama Apolión, y al traducirlo significa el destructor. En el gobierno tenemos el monte del gobierno, el que gobierna, el principado que gobierna el monte del gobierno, por así decirlo en la escritura, es Lucifer. Y Lucifer en la traducción para nosotros en español significa orgullo. Lucifer es orgullo. En la educación tenemos el principado de este monte en la Biblia, es Belcebú. Y Belcebú significa mentiras. También tenemos el monte de la economía. Creemos que Dios es el Dios del dinero y de la plata. El principado que gobierna la economía del mundo es Mamón, que significa amor al dinero. También tenemos el monte de la celebración. Todo lo que son las fiestas paganas, todo era lo que la adoración a los ídolos, las orgías, sacrificios humanos. Entonces, en este monte, el principado que maneja esto es Jezabel, que significa seducción. Y usted sabe que muchos jóvenes que entran a todo este tema de la música o de las artes finalmente terminan bastante complicados. En el monte de la religión, el principado que maneja el monte de la religión en la Biblia es un espíritu religioso que se llama la falsa adoración. Y el espíritu religioso que se movía, ¿no es cierto?, incluso en el tiempo de Jesús, a través de Caifás y de todos sus Sanedrín, finalmente adoraban a un Dios, pero en su vida no se les dejaba ver los frutos del Dios verdadero. Y finalmente el monte de la familia, quien gobierna en la Biblia, este monte es Baal, que significa perversión. Y la verdad es que está todo mezclado y todo afecta a nuestras vidas. La comunicación, el gobierno, la educación, la economía, las fiestas paganas, la religión y la familia, todo apunta para que el hombre se separe de Dios y sea destruido. Y usted bien sabe que en el plan 2030, ¿no es cierto?, hay tres cosas fundamentales. Es que el hombre se transforme en un hombre degenerado, y ese es el plan. Y para eso hay que sexualizarlo desde la primera infancia. Segundo, que haya una mayoría que no reconoce su identidad de género, que viene desde su cuerpo, desde su naturaleza. Y tercero, quitar todos los principios morales cristianos sobre la familia. Los medios son una influencia muy grande, mi obispo. Hoy día los medios escritos, todo lo que leemos en diarios, libros, revistas y otras publicaciones nos afectan de una y de otra manera. Las fotografías, las imágenes, las que quedan grabadas en nuestra mente, la pornografía. El celular, dicen por ahí, que mató la librería. Ya nadie va a la librería o a la biblioteca. Mató la familia, mató matrimonios donde la gente volvió a tener conversaciones con antiguos novios que finalmente cayeron. Entonces los medios escritos también ayudan mucho en eso. Algo muy común en estos días es la utilización de los niños en actos pornográficos. Todo lo que tiene que ver con la sexualización de los niños en las escuelas. Ustedes, no sé si se acuerda, aquí tuvimos una hermana muy influyente del Partido Social Cristiano, que ella descubrió una revista, ¿no es cierto?, que se estaba entregando en las escuelas. Finalmente la televisión la entrevistó, llegó hasta el Congreso y pudieron sacar esa revista
que estaba llena, ¿no es cierto?, de imágenes y dibujos de muy mala influencia para nuestros hijos, derechamente sexualizados. El cine, los videos, de vez en cuando nuestros hijos van al cine, hoy no tanto porque todo lo tienen en un celular, pero estamos viendo, ¿no es cierto?, que es terrible todo lo que la influencia de los medios está generando en nuestros hijos. En Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Obispo Mario, esta es una pequeña introducción de obispo, este tema da para mucho y sé que el tiempo es muy corto, pero ¿cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que usted nos puede decir? Bueno, aparte de eso vamos a hablar del liderazgo. ¿Cómo el liderazgo está enfrentando esto? ¿Usted cree que dentro de la iglesia el liderazgo está hablando derechamente de todas estas situaciones que estamos viviendo, nuestros hijos, nosotros mismos? Abrimos nuestro celular y aparecen imágenes pornográficas y no derechamente que están teniendo relaciones, pero sí vemos mujeres desnudas y todo tipo de escenas que alimentan el apetito sexual que tenemos por naturaleza. ¿Cómo usted está viendo esta situación de los medios de comunicación y cómo lo está enfrentando el liderazgo en su propia experiencia? ¿Cuál es su opinión, mi obispo? Bueno, la verdad las cosas que en estos tiempos el liderazgo está muy comprometido a lo que está sucediendo. ¿En qué sentido? Es que la verdad las cosas que la iglesia ha perdido su brújula, ha perdido su centro. La iglesia se ha enfocado a vivir la vida contemporánea, aceptando muchas cosas y haciendo caso omiso a lo que, verdad, digamos, a lo que Dios ha establecido por ley. En los decretos, que son 603, si no me equivoco, estatuto de Dios, muchos se han olvidado y no lo están aplicando. Las grandes iglesias, los grandes líderes de la iglesia se han enfocado en la parte más política que administrar la enseñanza de lo que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuántas veces se ha hablado y cuántas veces hemos escuchado nosotros decir, volvemos a la senda antigua. Y pues, todos piensan que la senda antigua es de la iglesia de los 80, de los 90, de los 60, y no es eso. La senda antigua es caminar lo que Dios dejó trazado por medio de Jesucristo. Ahora, entendemos que cada día este mundo está completamente excitado, por decirlo de una manera. Hay que entender que la pedofilia, por ejemplo, los temas que usted hablaba recién, para darle un ejemplo, aquí en Suecia, donde están casi la gran mayoría de los pedófilos. Es un tema que todos lo saben. Es un país que es muy discreto, pero a la verdad todo se sabe. Es decir, no, aquí no hay noticias como en Chile, asesinaron, violaron. Aquí no se pasan esas noticias, no lo pasan. Sí, pero diario de comunicación interno sí los dan, pero más para el mundo no sale esa información. Entonces, de casar homosexuales, todas esas cosas aquí ya se realizan. Aquí no está escandalizado esas cosas. Muchos han aceptado al matrimonio del mismo sexo, todo aquí es lícito, por decirlo de una manera. Entonces, para nosotros cada día se lo hace más difícil este caminar porque nosotros estamos sujetos a las leyes terrenales, pero a lo que nosotros estamos realmente sujetos es la ley de Dios, y Dios dice que nosotros debemos apartarnos del pecado, de esta abominación. Usted mismo lo leyó en Efesios. Entonces es un tema muy complicado. Lamentablemente, usted sabe que yo aparte pertenezco a un consejo, a lo cual ellos están estableciendo relaciones con el gobierno, tienen constantes proyectos presentados, pero no hay un proyecto en sí para las iglesias, un trabajo espiritual, sino que solamente se están dedicando al trabajo que son de leyes que son conforme, que ayudan. Usted recién nombró algo muy importante y eso hay que comprender. El tiempo de Caifás, donde estaban todos los fariseos, los saduceos, ellos gobernaban bajo la ley, pero ellos no cumplían. Entonces a mí me fueron bien claros, y esto yo lo digo abiertamente, me dijeron, usted
en la política sea neutro, usted no tiene nada que opinar, pero resulta que los que me aconsejan están metidos, entonces no hay moral para aconsejar. Entonces uno como cabeza, como líder, tiene que enseñar todas estas cosas. Lo que es malo y bueno es bueno. Por mi parte, hay un orden hasta para el llamado de pastores, llamado de hermanos, todo tiene que estar en orden, si no, las cosas no pueden ser así nomás. Un buen líder, justamente lo que hablábamos, Dios no, el liderazgo en sí es lo que Dios ha establecido. Por eso dice, el Nuevo Testamento nos enseña que Dios llamó apóstoles, pastores, evangelistas, ministros, maestros, preparó, dice que Él llamó, capacitó y envió. Hoy en día se están pasando todas esas leyes y están montando, aceptando todo lo que es abominación para poder figurar en medio de las comunicaciones. Todo esto en conjunto, mi obispo. Eso es lo que yo percibo de acá. Las comunicaciones han sido un daño muy grande a la iglesia. Hoy día todo es virtual. No hay presencia de Dios en la vida, sino que todo es virtual, lamentablemente. Muchos dicen, cuando usted le dice, venga a la casa del Señor donde Dios le va a alimentar. No, ¿para qué? Si de aquí de la casa estoy cómodo participando en la iglesia. Total, dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero se olvida cuál es el verdadero motivo de la casa de adoración. Entonces hay muchas cosas que se han perdido con el tiempo y creo que mientras más avanzamos, como dice usted, a la Agenda 2030, las grandes iglesias están desvaneciéndose al verdadero trabajo que Cristo nos encomendó. Estaba recordando que la iglesia de Pérgamo, en el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, Pérgamo es Suecia en el Antiguo Testamento. No sé si estoy equivocado, pero ahí en Estocolmo, ¿qué es lo que se encuentra? Ahí está Naciones Unidas. O sea, perdón, hay un organismo grande de Naciones Unidas ahí en Suecia, ¿no? En Suiza está la ONU. Ahí está el centro. En Suiza, ahí me estoy confundiendo, en Suiza. Usted está en Suecia. En Suecia. Acá, bueno, aquí este es famoso porque aquí se entregan los premios Nobel. Ya, sí. Bueno, usted está bien cerquita de donde la Biblia habla que ahí está el trono de Satanás en el Antiguo Testamento, que es Pérgamo, es Suiza. Y ahí en Suiza está Naciones Unidas, ¿correcto? Ahora, cuénteme, obispo, ¿cómo ha afectado, por así decirlo, qué piensa usted? La iglesia ha ido tomando un camino hacia tener una iglesia más moderna, llena de iluminosidad, llena de aparatos tecnológicos, mucho más modernizada, ¿no es cierto? Usted entra a una iglesia, lo primero que se encuentra es un púlpito, instrumento y una tremenda pantalla multicolores. No es la antigua iglesia, el antiguo templo que tenía, ¿no es cierto?, ciertas cosas más religiosas, por así decirlo. ¿Usted cree que la iglesia ha podido tener un muro en donde de alguna manera podamos filtrar lo que nos corresponde como monte de religión, ¿no es cierto?, como el monte que podamos llevar adoración al Señor? ¿O usted cree que estamos bastante permeados por todo lo que es la influencia de los medios y de cómo llegan los medios a las masas? Porque finalmente lo que trata cada pastor, que debe ser del corazón mismo, salvar a los hombres, pero hoy día obviamente que los medios nos han dado la oportunidad de estar sentados en nuestra casa y predicarle a miles, lo que antiguamente significaba andar de calle en calle, de esquina en esquina, de pueblo en pueblo, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Hoy día no, hoy día usted está sentado en su casa, yo acá, y podemos hablarle a mucha gente. Pero eso es un beneficio. Pero ¿qué ha sido perjudicial, según usted, en cuanto a las comunicaciones? ¿Somos bastante fáciles de influenciar los cristianos o tenemos de alguna manera un buen muro de contención? Lo que negativamente lo que ha influido es que ahora ya no buscan la relación de hombre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya se ha apartado de los hombres, sino que ahora consultemos al Facebook, consultemos al WhatsApp, consultemos Instagram, TikTok y todas estas redes sociales. Es decir, todos se han dejado llevar por las redes sociales y de hecho
oh, hoy día estoy decaído, busquemos una prédica del pastor tanto, voy a escuchar por YouTube, y ya con eso se sienten ya una relación con Dios, y no es así, ¿no? Entonces, está bien alimentarse, pero realmente uno tiene que estructurarse. Hoy en día los hombres lo perjudicial que encuentro yo que las redes sociales ha hecho es que el hombre ya no se somete a los ministros de Dios. No estamos hablando dominio, sino que un sometimiento con lo que Dios ha establecido dentro de la iglesia, el orden que Dios ha establecido. Es decir, si un varón de Dios, si tiene algún problema de ir a pedir un consejo al siervo, prefiere escuchar a cualquier por las redes sociales y con eso ya se siente que ya Dios le habló. No es que Dios me dijo, no es que Dios me dijo que hiciera esto. Entonces, esto se ha usado de mala manera. A ver, todos los medios son buenos hasta cierto punto. Yo encuentro que los medios, por ejemplo, a esta hora que estamos ocupando este medio, es extraordinario porque estamos hablando primeramente de Dios, de un extremo, de un continente a otro, y podemos hacer lo posible gracias a lo que es la tecnología. Pero también se ha ocupado para mal uso. De hecho, después de la pandemia, cuando hablamos con el hermano recién, Carlos, de hecho, el gran problema de la pandemia no fue tanto de las muertes, sino que la muerte espiritual, porque muchos de los cristianos dejaron de participar en los encuentros de Dios. Ya no hay búsqueda. Entonces ese es el lado negativo que yo encuentro de las comunicaciones en estos tiempos. Es decir, ¿se usan de buena fe? Amén, sí se ocupan. Estudios bíblicos, un devocional, gloria a Dios. Pero para un encuentro directo con Dios, ya eso se ha perdido. Eso es interesante lo que usted está diciendo. Oremos a Dios para que Dios nos ayude. Es interesante lo que usted está diciendo, porque usted está diciendo en otras palabras que se ha producido una desintegración del discipulado, por así decirlo, de la vida congregacional. Bueno, la Biblia habla, ¿no es cierto?, que muchos tienen por costumbre no congregarse, pero también la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que es bueno que estén los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y en cuanto a las autoridades, entonces, ¿qué está pasando ahí? Desde lo que yo me tomo eso para preguntarle, entonces el liderazgo no tiene idea realmente de cómo estamos nosotros siendo manipulados, influenciados, divididos, y cómo al final de cuentas el mundo está discipulando a los mismos discípulos de Jesús. O sea, en otras palabras, yo considero que es normal que la gente que no es habitual a ir a una iglesia esté metida buscando una palabra de consuelo por todos lados. Lo que usted está diciendo, en el fondo, que los medios han reemplazado la Biblia, al pastor, la vida congregacional, ¿eso me está diciendo? En cierta manera. No, a ver, no tanto ha reemplazado al pastor, porque el buen pastor sabemos todos que es Jesucristo. Lo que se ha roto nuevamente, las telecomunicaciones lo que han hecho es cortar la comunión con Dios, el puente. Ahora ya eso se cortó. Ok. ¿Y cómo entonces nosotros podemos, bueno, y un poquito hablando, ¿no es cierto?, del destructor, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, ¿cómo nosotros podemos revertir todo esto? Creo yo, ahí hay un celular que está funcionando, creo yo, y hablando de los medios de comunicación, justo lo están llamando, creo yo que hay una manera de revertir todo esto. Sí, me estaban llamando. Sí, obispo, el principado que gobierna, ¿no es cierto?, los medios de comunicación es Apolión, el destructor. Y el destructor actúa fuertemente en la iglesia, en la familia, en la sociedad. ¿Quiénes contrarrestan al medio de comunicación que trae tanta basura, tantas malas noticias? Jesús es el gran comunicador de las buenas nuevas del cielo, ¿correcto? Por lo tanto, dentro de nuestra visión teocrática, quien puede contrarrestar todo esto es el evangelista. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es la misión del evangelista? Llenar los medios de las buenas nuevas.
¿Para qué? Para que exista, que el mundo termine en una gran alabanza a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo. ¿Cuál sería la recomendación que usted nos puede dar de cómo nosotros, el liderazgo, podemos ir tomando pie, camino hacia contrarrestar todo esto que finalmente nos tiene bastante sometidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Cuál sería su recomendación hoy? La recomendación que yo encuentro que en estos tiempos nosotros debemos tomar es cuántas veces hemos escuchado debemos volver a tomar la mancera. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como responsables de cada misión o cada corporación, digámoslo en Chile, nuestro deber es volver a enseñar a los evangelistas misioneros para que ellos hagan un trabajo como deben ser. Lamentablemente hoy en día, vamos a hablar de nuestra nación, el gran problema que hoy día se están dando es que muchos se han levantado como evangelistas, pero por la propia fama, para ser vistos en los hombres. Es decir, tienen el espíritu de Saúl, que sea adorado por los hombres, pero no por Dios. No es aprobado por Dios. Entonces nosotros debemos, primeramente nosotros como cabeza y responsables, debemos nuevamente capacitar a la gente, enseñarle para que hagan el trabajo ministerial correspondiente. Hoy en día eso se ha perdido la enseñanza, se ha perdido el buen liderazgo. Miren, yo me quedo con la enseñanza del obispo Carlos San Martín, que en paz descanse, cuando dijo, no me miren a mí, miren al que me envió, al que está haciendo la obra. Él siempre se sacaba humildemente, como diciendo, no, aquí estoy yo, siendo usted sabe que el obispo Carlos San Martín fue reconocido en toda Sudamérica por su trabajo ministerial. Pero tomamos eso en cuenta, que nosotros debemos decirle, no me miren a mí, si aquí el gran principal personaje es el Señor. Entonces, por eso, creo yo, estando aquí en Europa, lamentablemente yo conozco una iglesia aquí, a mí es secta, lo digo abiertamente. Está dirigida por un chileno, es apóstol, está con un sistema G12, donde no le importa, solamente le importa la fama, alquila los grandes locales, usa televisión, radio, todos los formas para poder llenar sus locales y poder sacar la ofrenda y el diezmo a toda la gente, no importando la condición. Entonces, cuando yo he tratado con esa gente, cuando ha salido de ese lado, de ese lugar, y he conversado con ellos, he visto el daño, porque ellos ya no quieren volver nunca más a la iglesia. Y dicen que no, los cristianos son sinvergüenza, ladrones, y todos son en el mismo saco. Entonces nosotros debemos esforzarnos para poder dar un buen testimonio a lo que realmente Dios nos llamó. Si no cuidamos, nosotros somos capaces de volver a esta senda antigua, de poder enseñar nuevamente y capacitar a la gente como se debe. La iglesia, podríamos decir, en estos tiempos estaría de más. Hay un tema que usted delante al principio comentó, la iglesia o el siervo de Dios o el enviado de Dios, como lo quisieran tomar, debiera dar. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el profeta era levantado por Dios para guiar y asesorar al rey de turno, para que hiciera las cosas correspondientes. ¿Cuántos conocemos la historia de Nabucodonosor? Que le costó en su soberbia reconocer que el reinado era de Dios y todo era por él. Hoy en día tenemos países que dan ejemplo cuando han puesto Dios sobre todas las cosas. Si no me equivoco, El Salvador, el presidente Bukele, si no me equivoco, El Salvador, ha sido un hombre responsable y dijo, ustedes alaban a todos, déjenme alabar a Dios porque para mí Él es todo primero. ¿Y cómo ha superado? Ya no es el país con tanto daño, ha superado la violencia. Entonces, hoy los ministros que trabajan con los presidentes, con los ministros, deben asesorar como corresponde al líder, para que Dios ponga misericordia en el lugar. Hoy en día nosotros tenemos un país, delante hablamos con la delincuencia ya demasiado.
Nunca habíamos visto a Chile en esta magnitud. Ahora la pregunta es, ¿se le está dando el buen consejo realmente como debe ser al presidente? ¿Se le está asesorando espiritualmente diciendo, vas en contra de las leyes de Dios? Entonces, siempre yo a los siervos les digo, yo no vengo a sobarle el lomo, sino que yo vengo a enseñar lo que Dios ha establecido. A algunos les va a gustar, a otros no. Pero dice que la verdad nos hace libre. Entonces, creo que nosotros, por eso vuelvo a insistir, debemos volver a preparar a los mensajeros de Dios, a los evangelistas, misioneros, para que hagan su labor como se hacía antes. Amén. Fíjese que interesante lo que usted también plantea, mi obispo. Hoy en día la seguridad, ¿no es cierto?, en todos lados es un gran negocio. Es un gran negocio. Y de alguna manera las noticias que están alimentando, ¿no es cierto?, todo lo que es las malas noticias. Cada día vemos crímenes, secuestro, asalto. Sin ir más lejos, ayer me llamó mi hermana en Santiago de Chile porque mi sobrino fue a buscar a su novia a la universidad, donde estudia Derecho la chica, y un auto quiso quitarle el auto a él. Venían 4 o 5 muchachos venezolanos, armados hasta los dientes. Alcanzó a escapar y lo quisieron acribillar a balazos. O sea, gracias a Dios se salvó ileso. Y la novia no quiere volver a la universidad porque teme que la busquen para vengarse, por así decirlo. La seguridad es un tema muy, muy complicado, muy complejo. Y sobre todo en nuestros países latinoamericanos también se está viendo mucho eso. En ese aspecto, las comunicaciones solamente nos hablan de lo que sucede, pero no de los remedios que se están dando y que realmente sean efectivos. En otras palabras, yo siempre he dicho que aquí debiéramos tomarnos de lo que enseña la Biblia acerca de Acab. ¿Se acuerda usted cuando Josué fueron a tomar la tierra, ¿no es cierto? Fueron en guerra y Dios les prohibió tomar del anatema. Y hubo una familia, un hombre Acab, que tomó, ¿no es cierto?, lingotes de oro. Y cuando el Señor dice, cuando van a tomar a Jai, la otra ciudad, Dios, y Josué consulta a Jehová si le va a dar la tierra, Dios le responde, le dice, no, porque el pueblo ha pecado, y coloca a todos en un mismo saco. El pueblo ha pecado, dice, pero ¿en qué hemos pecado? Porque tomaron del anatema. Y cuando empiezan a buscar quién fue, llegaron a la familia de acá y le preguntaron, y Josué le pregunta, ¿qué es lo que hiciste, hijo? Le dice, bueno, codicié, dice, el codicié. Y tomé lo que creí que era bueno para mí, para mi familia, y lo guardé debajo de la tienda. Finalmente van para allá y Josué manda orden de matarlo a él, su ganado, su familia, y quemarlos y quemar todo lo que pertenecía a él para que Dios aplaque su ira, en otras palabras. Yo el otro día, estando aquí en el estadio de Orlando, conocí a un senador de Chile que andaba por acá, y le expliqué, le dije, ¿por qué no hay una ley en donde cuando una persona ha delinquido y va a la cárcel, ¿dónde están los bienes? ¿Dónde está el fruto de su crimen? En alguna parte alguien lo está usando. Por otro lado, tenemos una familia víctima que por causa de esta persona están sufriendo, ¿no es cierto? Hay montones de situaciones que vive esa familia, pánico y otro tipo de cosas. Yo dije, ¿por qué no hay una ley que sea daño colateral? Donde el criminal, el delincuente, va a ser puesto en la cárcel, pero tiene que tener daño colateral. Acá tenemos una familia que asaltaron al papá, le quitaron el auto y tiene daño colateral toda la familia. El delincuente va a la cárcel y tiene daño colateral los más cercanos a él. De alguna manera, sea que le limiten crédito, situaciones como ciudadano, no tengo idea. Un efecto colateral.
las comunicaciones han ayudado a que esta gente sea impune. Porque ellos escuchan que entró un delincuente y que salió. Luego entra de nuevamente a la cárcel y luego sale. Y la pregunta es, ¿por qué no se investiga a los que defendieron al hombre, el fiscal, el juez, y lo dejaron libre 1, 2, 3, 10, 15 veces? Hay gente que entra y sale de las cárceles como quien entra a un mall a comprar. Por lo tanto, las comunicaciones solamente nos hablan de que entraron y salieron, y eso alimenta y eso ayuda a que esto no se puede frenar. Por eso digo yo que las comunicaciones, el destructor a través de las comunicaciones está destruyendo la sociedad como la conocíamos. Acuérdense que cuando Josué mandó los espías, 10 bajo la influencia del destructor Apolión dijeron, nos van a comer como langosta. Comunicaron algo que al pueblo lo hizo temer a tal punto de no querer ir a tomar la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb fueron los que dieron un buen informe. Por lo tanto, amado obispo, las comunicaciones tienen un efecto tan directo en nuestras vidas todos los días y a cada hora. ¿Qué ayuda el ayuno? Cuando antiguamente los hombres ayunaban, se retiraban de todo. Jesús se retiró por 40 días al monte, se aisló, cerró sus oídos y sus ojos. Pero ¿qué vino a hacer Satanás? A mostrarle, abrirle los ojos y abrirle los oídos para mostrarle lo que al ser humano finalmente lo iba a seducir. Si postrado me adorares, todo esto que tú ves y todo lo que yo te digo será tuyo. Por lo tanto, las comunicaciones, amado obispo, son muy, muy fundamental hoy en día en la iglesia. Usted dice algo muy, muy interesante, dice que los pastores están evangelizando a través de los medios para ser vistos por los hombres. Antiguamente ya estaba en la Biblia para ser visto por los hombres. Ya estaba eso escrito en la Biblia, para ser visto. Algunos predican el evangelio para ser visto, otros por vanagloria. Pablo dice como consuelo, por último, Jesús es predicado. Pero ¿cuánta situación se están viviendo en los niños hoy día que los quieren cambiar de sexo, ¿no es cierto?, a través de las comunicaciones? Pero fíjese que han pasado casos de muchachos que ya llegan a la edad de 20 años, se han suicidado, porque cuando tenían 10 años, dice, cuando yo tenía 10 años no tenía derecho a ir a la guerra, no tenía derecho a trabajar, no tenía derecho a abrir una cuenta del banco, pero sí tengo derecho a decidir por mi cuerpo si es de hombre o de mujer. Entonces las comunicaciones tienen un efecto muy profundo en nuestras vidas, estimado obispo, y para ir cerrando este tema que es muy amplio, ¿cuál sería la recomendación que usted nos da para el liderazgo? ¿Cómo usted puede preparar un liderazgo que pueda enfrentar esta influencia tan fuerte de las comunicaciones? ¿Y en dónde, cuál sería su análisis, en dónde el liderazgo ha fallado? Yo conozco obispos y pastores que se ponen botox, que se arreglan la quijada. Las pastoras hoy en día, usted ve, bien estilizadas. Está todo bastante a tono al mundo que estamos viviendo. Y eso, ¿no es cierto?, ha sido también nefasto para nuestras iglesias, porque ¿quién tiene la mejor pantalla? Hay pantallas que miden casi una casa entera, ¿no es cierto?, pero no se ve atrás del púlpito, no sé, una Biblia o como era antiguamente. Cuando uno entraba a un templo, uno sabía que estaba dentro de un templo. Hoy día uno entra a un templo y sabe que está en una sala de reuniones. ¿Cuál sería su recomendación para el liderazgo? ¿Cuál sería su recomendación para los jóvenes, para las mujeres, para las jovencitas, a través de esta situación que estamos viendo, las comunicaciones en nuestras vidas? Primeramente, la recomendación sería que los líderes o los que están por delante, por misericordia de Dios, volvieran a la oración, porque uno de los grandes problemas es que hoy día el 80-90% de los pastores no oran. No hay oración, no hay búsqueda de Dios, no hay guía de Dios. Esa es la verdad. Por eso están sucediendo todas estas cosas. Están pasando dentro de los templos muchas cosas porque no hay búsqueda de Dios.
Está todo humanizado. Entonces, si hay una recomendación, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia que dice en su palabra, y todo lo demás será añadido. Es decir, mientras haya búsqueda de Dios y haya presencia de Dios, dice que ningún mal tocará la morada de los hijos de Dios. Y yo quiero terminar con esto antes, no hay problema porque es, como dice usted, es bien extenso este tema. ¿Cuántas veces, hace 2 semanas atrás, yo enseñé un texto bíblico que muchas lo están repitiendo, e incluso el presidente de Venezuela lo hace poquito, cuando tuvo reunión con los evangélicos en la Casa de la Moneda en Venezuela, tocó el versículo segunda de Crónicas 7:14 y le quiero dar lectura para que usted me comprenda lo que yo le quiero decir, o los que Por van a favor. escuchar el programa después. Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay algo muy importante. Dice el Señor que si nosotros nos arrepentimos y volvemos al camino correcto, dice que Él sanará nuestra tierra. Y muchos han malinterpretado este versículo diciendo su tierra, es decir, la nación. Y Dios no dice que va a sanar la nación, sino que el que se arrepiente y se humillara va a sanar su tierra, su casa. Es decir, si en su grupo familiar hay alguien que se está desviando, hay alguien que se está yendo por los malos caminos, el que está por delante, y aunque les duela, y esto es, yo no soy, no soy machista, bendito sea el Señor, pero hay que comprender algo, que así como Jesús es la cabeza de la iglesia, los varones están puestos por delante como cabeza del hogar. Dice que cuando vengan los juicios de Dios, a nosotros nos pedirá testimonio por nuestra familia. Entonces, nosotros debemos buscar a Dios, primeramente. ¿Qué saco yo de decir, no, es que tengo un hijo desviado, no, que tengo una hija desviada? ¿Y cuánto te has humillado? ¿Cuánto has buscado de Dios? ¿Cuánto has clamado a Dios? Yo también tengo hijos jóvenes. Tengo un hijo de 24, una hija de casi 20 años, así como tengo pequeños. Pero por misericordia de Dios, todos están dentro del redil. ¿Por qué? Porque la oración es constante, no solamente del que está hablando, sino también de la mujer idónea que Dios ha puesto a mi lado. Entonces, debemos buscar a Dios, debemos dar un buen testimonio a todos. ¿Para qué? Para que ellos puedan también entender que podemos, no sé si cambiar, porque sabemos que la palabra de Dios dice que los últimos tiempos van a ser peores. Pero sí, nuestra tierra va a estar sana cuando está la presencia de Dios. Entonces, la recomendación es para todos, es que vuelvan a buscar la llanura del Espíritu Santo para ser guiado. Amén. Bueno, es un tema muy largo, como todos los que nos presentan la palabra de Dios. Y para ir cerrando, los medios de comunicación desde la antigüedad, ¿no es cierto? Hace 30 años atrás, 40 años atrás, nos presentan un mundo totalmente tergiversado, pero detrás de todas estas imágenes hay mucho espiritual. Yo vivo aquí a 20 minutos está Disney World. Disney World es como la mitad de Santiago. Es enorme. Existen muchas, trabajan 70.000 personas en todos los diferentes lugares de Disney. El año pasado y estos años han entrado entre 80 a 100 millones de personas aquí a Orlando. Orlando en toda su geografía no es más grande que Santiago, pero tiene una influencia tremenda. Fíjese que los medios nos acostumbramos a ver lo siguiente. Los ninjas nos presentaban asesinos profesionales. Eso era lo que mirábamos desde niños. Los demonios en los dibujos animados, calabozos, dragones, guerras, hechizos. Superman era el gran hombre, más poderoso que Dios, sobrenatural, con poderes majestuosos. Las películas de terror que tratan de atemorizar y hacen creer que Satanás es más fuerte que el Dios que creó este universo. La guerra de la galaxia sembraba en ese tiempo el mensaje de la nueva era.
no había Dios, solamente había una guerra cósmica. Las comedias televisivas, donde naturalmente en las comedias se destaca ¿cómo se llama? El adulterio, las relaciones sexuales, la promiscuidad sexual, casi sin valores morales, la familia destruyéndose, peleándose. Cada serie o cada día estábamos acostumbrados a ver a alguien que se peleaba con otro y que finalmente veíamos por la televisión cómo se casaban, se divorciaban, y eso desde niño lo hemos estado acostumbrados a ver. Las novelas destacan mucho, ¿no es cierto?, el materialismo también, la forma de lograr los objetivos de la vida a través del robo, de las estafas, el golpe. El Chavo del Ocho nos mostraba un hombre que golpeaba al mismo personaje constantemente, violencia. Los programas y historias de hombres y mujeres y familias siempre están afectados por problemas económicos graves, problemas morales y por mucha violencia. En otras palabras, hace muchos años los medios de comunicación tomaron el camino del destructor. Todo lo que el hombre hace finalmente lo autodestruye, finalmente lo minimiza, lo deja vacío. Y por eso que cada vez necesitamos consumir más y más imágenes para de alguna manera sacar la imagen de Dios que está en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Es un tema muy largo. Esperamos poder tener la oportunidad de tenerlo en otro momento, Obispo Mario. Sabemos que usted está en Europa, en un lugar tan importante como este. Disculpe, de lo mismo que usted estaba hablando de Disney, con esto se me había ido. De hecho, la última película que sacaron que la estuve viendo, de hecho la vi aquí. El hijo del dueño del Disney sabemos que se declaró homosexual. Y sus nuevos personajes, el 80 al 90% iban a ser homosexuales. Y todas sus nuevas criaturas, todos sus nuevos dibujos animados están demostrando libremente lo que a los niños. Hay que tener cuidado de eso. Ahora, y con esto creo que para que mediten, el movimiento LGBT, si no me equivoco, así se llama. Sí, LGTB. ¿Me escuchan? Sí, LGTB. Ellos tienen una bandera. LGTB. Ellos tienen una bandera que es un arco iris, ¿no es cierto? Y yo con los que he hablado, que los que cuando es que estamos en contra, no en contra, sino que le he dicho, ellos, está bien, eso es su grupo, pero ellos robaron un arco iris que fue promesa de Dios dada a los hombres, que no iba a destruir más la humanidad. Atrás de eso hay algo que es de Dios. Ocuparon una promesa de Dios dada a los hombres para hacerlo su bandera. Y muchos no se han dado cuenta de eso. Bueno, mi obispo, es un tema muy largo y le agradezco toda esta información que nos da. Recuerde que también la bandera de ellos le falta un color, tienen 6 colores, la nuestra tiene 7, pero aún así, Satanás siempre vino a robar, a matar y a destruir. Pero queremos dejarle un mensaje de esperanza. Jesús de Nazaret está todavía trabajando en los corazones de los hombres. Y aún cuando el hombre se vacía de Dios, Él está a su lado esperando que recapacitemos, que le entreguemos nuestra vida a Cristo. Él estuvo en la cruz por nosotros. El Espíritu Santo está trabajando en esta humanidad. Finalmente, la historia de la humanidad terminará con el gobierno de Dios sobre este mundo, la teocracia, el gobierno de Dios. Así que usted está invitado, todos los que vean este programa están invitados a conocer al Señor, porque de Él viene la vida y no viene la muerte, de Él viene la salud y no viene la enfermedad, de Él viene la bendición y no viene la escasez, de Él viene. El otro día alguien me dijo, si existiera Dios no habrían pobres. Dios no solamente suple necesidades, Dios responde al que le buscan. A veces hay pobres que no buscan a Dios ni creen en Dios y no pueden recibir nada por esa incredulidad. Amados, que Dios les bendiga. Estamos desde acá terminando este programa. Esperamos que Dios les bendiga, obispo. Ya se nos fue la hora. Amén. Y nos veremos muy pronto nuevamente aquí en la Alianza Teocrática Internacional.